Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Me da mucho gusto de estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por acompañarme. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver qué el Señor tiene para decirnos, que sus corazones estén deseosos de escuchar de Él, de que Él continuamente los edifique, les abra el entendimiento, que siga regando esas semillas que han plantado su palabra en sus corazones a través de su vida. Vamos ante el Padre antes de empezar. Señor, gracias te damos porque tú eres fiel a todo lo que has escrito, todo lo que ha sido escrito. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es comprobada, es probada. Y te damos gracias, Señor, porque tal como fue ayer, lo será hoy y lo será para siempre. Padre, te damos gracias por cada persona que está escuchando hoy, por cualquiera de los medios. Te damos gracias por todos los medios posibles para hacer tu palabra llegar al oído del que lo necesita, Señor. Padre, tú sigue bendiciendo la radioestación, tú sigue bendiciendo todos los medios por los que se comparte tu palabra, y todos los fieles, Señor, sigue bendiciendo, sigue dando palabra, sigue iluminando las mentes de las personas que comparten con tu pueblo, Señor, que más que nunca estamos tan necesitados de ti, estamos tan necesitados de la verdad de tu palabra, no de religiones, no de tradiciones, sino de la verdad, que sin modificarse, sin agregarle nada. Señor, que nuestros corazones sean satisfechos simplemente en buscarte a ti por medio de tu palabra, y no buscar personas, no buscar religiones, no estar blinded, que no nos seamos distraídos por tradiciones, Señor, que seamos liberados de esas formas que nos detienen de tener esa experiencia personal contigo. Padre, dar ojos para ver y dar oídos para escuchar, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a brincar un poco, pero vamos a empezar en Deuteronomio capítulo 4. Y el tema es el escuchar, pero más bien es la obediencia. Porque la palabra que el Señor puso en mi espíritu, que yo no conocí esa palabra, pero la escuché y me causó curiosidad y la busqué. Y sí, el Señor me guió a que era realmente de Él. La palabra es Shama. Y esa palabra en el hebreo es una palabra que es más que solamente escuchar. Es escuchar, pero está conectado con la ordenanza de que obedezcamos, ¿verdad? Escuchar para obedecer. Ese es donde nos vamos a estar enfocando el día de hoy, y por medio de la palabra de Dios vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, que dice: ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y pónganlos en práctica, para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añaden ni quiten nada a lo que yo les ordeno.
cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Ustedes mismos han visto lo que el Señor hizo en Balpeor y cómo exterminó de entre ustedes a todos los que adoraron a los dioses de aquel lugar. Pero todos ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó, para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les estoy presentando? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué importancia es todo lo que el Señor nos ha enseñado? Es de tanta importancia que de seguir estos mandamientos era de vida o muerte. El Señor sabía que necesitábamos la gracia, ¿verdad? Y por eso estamos en esto, ¿verdad? Estamos en la época de la gracia. Y gloria a Dios porque la necesitamos. ¿Por qué? Porque somos tan tercos, somos tan distraídos. Ahorita tantos ejemplos que hay en el mundo, no hay ni que buscar tan profundamente para reconocer qué tan lejos el pueblo de Dios se ha desviado de lo que el Señor nos ha pedido. Y muchos ven la palabra de Dios o la iglesia o la religión del cristianismo, la ve como cualquier otra religión. La palabra religión la creó el hombre, pero el Dios viviente, el que vio por su nación, Él es el único Dios verdadero y es al que nos hemos acudido por medio de nuestra fe en Jesucristo, que fue el plan desde un principio, ¿verdad? De que primero fue el Dios de Israel para poner esa énfasis en el Dios, quien era Él, y la grandeza del Dios de Israel, que no se comparaba con los dioses de todas las otras naciones. Y entonces al cumplir sus promesas y que vino el Mesías y que murió y que fue resucitado al tercer día y cumplió todo lo que había dicho por medio de Moisés, por medio de los profetas, todo se cumplió, gloria a Dios. Y todo el propósito fue para salvarnos a nosotros, a un mundo perdido. Padre, nuestro Padre poderoso lo acomodó todo en su perfecto lugar y no nos dejó abandonados, nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos, para redarguirnos, para guiarnos en toda verdad. El problema es que no le damos el tiempo para someternos en esa verdad, para estar seguros de que estamos que estamos actuando de acuerdo a los estatutos y a los decretos que Él nos ha enseñado por medio de su palabra.
que los pongamos en práctica. ¿Para qué? Para vivir en esa tierra prometida, donde no nos falta nada, donde vemos que la provisión viene de Él y no de nuestra avaricia. La palabra de Dios nos instruye y nos guía a toda verdad. Y entonces cuando el Señor nos abre los ojos, no tenemos excusa de voltear hacia atrás, de tratar a nuestro Dios como una religión mundana. Nuestro Dios es el Dios viviente, el Dios personal que trabaja con nosotros de uno al uno. No es un Dios para una multitud. Al contrario, es un Dios íntimo que desea que reconozcamos primeramente el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Es un amor que no tiene límites, que abunda, que no alcanzamos profundidades ni longitudes, ni usted sabe el verso de Romanos. Pero Dios en todo su amor sigue deseando que nosotros descubramos más de Él. Pero nosotros nos distraemos con todas las cosas de este mundo. Nosotros le decimos o pensamos que la obediencia es ir a la iglesia los domingos o en esta temporada escuchar un sermón y quizás ya con eso cumplí con Dios. Quizás seguir mandando sus diezmos, que les encarezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no abandonen esa responsabilidad de mandar sus diezmos a sus iglesias, porque la iglesia sigue obrando, la iglesia se sigue moviendo y sus diezmos, aunque no estén yendo a una iglesia física, los diezmos siguen perteneciéndole a Dios. No se robe usted mismo de la bendición que Dios tiene para el pueblo, pero también para usted mismo por su obediencia. Hablando de obediencia, el enfoque de hoy es la obediencia, que escuchemos la palabra de Dios y que la escuchemos con la intención de obedecerla, que lo tomemos muy a pecho, que transforme nuestra manera de pensar, que transforme nuestro interior y que transforme nuestras reacciones. El Señor es fiel. Su palabra nos dice que Él ha empezado una obra en usted y en mí, y que esa obra no acaba hasta el día que Él regrese a que nos recoja. Esa obra tiene que ser un trabajo progresivo, que sigue moviéndose, que sigue creciendo. Si usted no siente que ha crecido, estamos en temporada perfecta para crecer espiritualmente con todo lo que estamos viviendo. Pero el enfoque es con qué intenciones escuchamos la palabra de Dios. ¿Lo buscamos en tiempo personal a solas? Y yo sé que quizás frecuentemente les diga yo esto, pero como le digo a mis jóvenes, ¿verdad? Tengo un grupo de estudio para jóvenes también. Y cuando me dicen, esa historia ya la cubrimos, digo, ok, ya la cubrimos. Ahora, díganme, ¿qué aprendieron? ¿Y cómo ha cambiado sus vidas? ¿Cómo han transformado su vida? Porque ya escucharon esta historia de la Biblia. Y entonces, si ellos no pueden reproducir lo que el Señor ha plantado en sus corazones, el fruto que ya haya brotado, si no ha brotado ese crecimiento, si no ha brotado un entendimiento, como dice, para que todos, que dice, acabamos de leerlo, que los que están alrededor digan qué sabia y entendida es esa gran nación, que todo cristiano debe ser firme en la palabra de Dios, firme en cómo el Señor es que nos dirige, no que seamos así que a veces estamos en el mundo y a veces estamos pidiendo y rogándole a Dios porque ya nos metimos en un pozo. No, que seamos firmes, deseando las obras de Dios en nuestra vida, deseando caminar
righteously, en todo el conocimiento que el Señor nos da, y que seamos que seamos sabios y entendidos. Esa es la nación que el Señor quiere que seamos. Todo cristiano debe anhelar eso. Igual que nos dice en Santiago, que el que le falte sabiduría solamente tiene que pedir. ¿Y qué nos dice Mateo? Que el que pregunta, el que pide, el Señor le da. El que busca, encuentra. Y el que toca la puerta se le abrirá. Que haya una consistencia, que de corazón el Señor vea que hay un verdadero deseo de estar en su presencia, un verdadero anhelo de conocer las verdades en su profundidad, y que deseemos que nuestro corazón sea purificado para poder ver más y más de sus verdades en este mundo. Porque nuestro corazón es realmente el enfoque, nuestra mente y nuestro corazón. Porque dice el verso uno de los versos que vamos a tocar hoy es en Deuteronomio 6, que dice, vamos a ir rapidito y ahorita nos regresamos. Deuteronomio 6 y 4, que dice, oye Israel, ahí está esa palabra, el Shama. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. O sea, cuando sentimos que ya no podemos más, en ese momento seguir amando al Señor, obedeciéndole, buscándole, deseando escuchar su voz para que nos dé, claro, el anhelo que necesitamos, las fuerzas que necesitamos, pero al mismo tiempo para que continuemos en ese deseo de caminar justos ante los ojos de Jehová. Dios es todopoderoso y Dios es fiel a lo que Él ha escrito, y en su fidelidad va a hacer la obra en usted. Porque la verdad es que nosotros mismos nos robamos de las bendiciones cuando no deseamos esa relación con Cristo, cuando no deseamos ese tiempo a solas en la palabra de Dios. Nosotros mismos nos estamos perjudicando. Hay tantas bendiciones y tanto entendimiento que el Señor quiere poner en su ser. ¿Por qué cree que están las oraciones de Pablo que dice que sean that they be strengthened in their inner being? Déjame lo leo en español porque no me lo sé. Colossians 1:9-12. Dice, por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Eso es lo que el Señor está haciendo en todas nuestras vidas, que reconozcamos, que veamos, tal como dice Hebreos 11:1. La fe es algo que no se ve, pero tenemos la convicción de qué tan cierto es. Pero tenemos que caminar en ese camino de fe y confiar en nuestro Dios y confiar en lo que nos dice la palabra de Dios, para que eso siga dando fruto en nuestro ser, para que nos siga fortaleciendo. Así podrán postrarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con alegría darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él le dará al pueblo santo. Gloria a Dios.
que se los revela a ustedes en estos momentos. Gloria a Dios, recibimos tu palabra, Señor. Padre, haya ojos que están viendo, oídos que están escuchando, corazones que están recibiendo. Que tu palabra esté penetrando corazones fértiles, Señor, tierra fértil en sus corazones. Que se enraice esta palabra profundamente, inmovibles cristianos, conocedores de la palabra, obreros de Dios, deseosos de ver tu gloria en este mundo, deseosos de hacer tu voluntad, deseosos de someterse más y más a ti, Señor. Hay tantas cosas que hay que someter ante Dios, ante todo nuestro entendimiento. Queremos razonar todo en nuestra vida. Pues está bien que yo haga esto, porque al cabo que, ¿verdad? Tantas excusas y tantas explicaciones que nos decimos a nosotros mismos que en vez de decir, no, Señor, yo quiero tener pleno entendimiento, quiero que el Señor me ilumine, Señor, sácame de mis entendimientos torcidos. Señor, ilumina mi pensar, ayúdame a caminar, ayúdame a caminar de acuerdo a tus estatutos y tus decretos, que son muy serios. No es para un domingo el que yo me porte bien. Es para todos los días, es para todas las horas de mi vida, es para todo lo que entra por mi visión, los ojos, todo lo que estamos viendo, todo lo que entra al cuerpo, todo lo que estamos analizando con nuestros ojos, todo lo que estamos analizando con nuestro escuchar, todo lo que está saliendo de nuestra boca. Todo eso importa. Todo eso perjudica nuestras circunstancias. Todo eso es sembrando. ¿Estamos sembrando en fruto o estamos sembrando en muerte? Dios es muy serio en todo lo que Él ha escrito. Sí es cierto que Él es bondadoso y nos dio su gracia, pero también hay una realidad que hay que seguirlo con todas nuestras fuerzas. Que este mundo tiene tantas cosas que nos distraen porque son cosas que le gusta a nuestra carne. Pero no podemos someternos a nuestra carne. Hay que someter nuestra carne al Espíritu Santo para caminar de acuerdo a su palabra. Aquí yo no escucho si gustan, aquí yo no escucho cuando puedan o cuando se acuerden o cuando les convenga. No, aquí dice que hay que tener cuidado de seguir todo lo que Él nos ha instruido. Que tengamos cuidado, que seamos precavidos. Y en el Nuevo Testamento nos dice que siempre hay que estar en guardia. Y con razón tenemos que estar en guardia porque el mundo tiene muchas distracciones que ofrecernos. Pero la bendición está en caminar rectos en los ojos de Dios. Y aquí lo vimos, déjeme me regreso ahí, donde decía, pero todos ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Tenemos una responsabilidad a nuestro Dios. Hay que escuchar y obedecer. Cuando el Señor, cada vez que vemos la palabra, oye Israel, escuchen, no es nada más de escuchar. Es como escuché una explicación o un comentario más bien que decía que como padres les hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y cosas tan simples como, hijo, no dejes tus tenis ahí, recógelos. Y si el hijo recogió sus tenis y los guardó en ese momento y jamás se volvieron a ver los tenis en ese lugar a la entrada de la puerta, entonces ese hijo escuchó
ese hijo entendió. Pero de otra manera, ¿cuántas veces no tenemos que hablarle a nuestros hijos? Y ellos no, y tenemos que repetirle a nuestros hijos. Y entonces a veces hasta subimos nuestras voces para que ellos puedan escuchar. Bueno, ahí está otra vez, digo yo, escuchar, pero la realidad es que el sonido está entrando a sus oídos desde la primera vez que se lo pedimos, pero no lo está procesando y poniéndolo en práctica. Y entonces escuchar es eso, que escuchemos y obedezcamos. Eso es esa palabra que yo no entendí cuando el Señor me la habló. Shama. Dios quiere que su pueblo le obedezca. En tiempos como estos, el Señor se mueve grandemente cuando su pueblo entiende lo que Él quiere de ellos, de ustedes, de mí. El Señor quiere que lo escuchemos. El Señor quiere que pongamos en práctica. Y estas cosas no es la primera vez que usted lo escucha, yo lo sé. Pero le estoy encareciendo de todo corazón que reconozca que muchas veces somos como nuestros propios hijos que no entendemos. Y el Señor quiere que los demás que no son cristianos, que volteen a verlo a usted que es cristiano y digan, Él es sabio y es entendido. Y entonces cuando Él reconozca por qué es sabio y entendido y bendecido, gloria a Dios, es porque usted obedece las grandes reglas que el Señor nos puso. Y esas reglas no son para controlarnos, más bien es para bendecirnos. Esas reglas son para que no nos extraviemos y nos llenemos de lodo y nos trompiésemos como el resto del mundo. ¿Por qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? No somos dignos, pero el Señor está a nuestro alcance. Gloria a Dios que hay un trono de gracia al que nos podemos acercar y pedirle con confianza. ¿Y cuántas veces nomás estamos malgastando esa gracia en nuestras propias carnalidades o pidiéndole por cosas de este mundo en vez de que maduremos y le pidamos las cosas eternas? Tantas cosas, hermanos y hermanos, ¿qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Dios tiene una gran cosecha de bendiciones escondida en su palabra. Es un tesoro. Eso lo hemos leído en Proverbios. Es un tesoro. ¿Por qué no lo estamos buscando? ¿Por qué no lo estamos saboreando? ¿Por qué no lo estamos como una encuesta? Lo estamos deseando siendo constantes. Perdónenme que me atrabo con mis palabras, discúlpenme. Pero ya veo que se nos acerca el tiempo y no me dio para seguirle, pero vamos a seguir en este tema de Shama. Esa es la palabra hebrea. Gloria a Dios. Gloria a Dios por cómo Él nos guía. Si usted tiene alguna pregunta, no deje de hablarme, ¿verdad? O también ahora que lo están pasando por medio de Facebook, puede poner preguntas en el live de Facebook y también yo los estaré checando y quizás contestándole personalmente, no en público. Y pues se les agradece, ¿verdad? Su interés por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les ilumine, que Dios se haya movido en su ser, en su interior, por medio de esta palabra.
y lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y hasta la próxima. Les habló Cintia Vázquez. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.